¿Qué hay de nuevo, estimados suscriptores? En esta nueva ocasión describiremos las operaciones de mantenimiento más específicas, más típicas, realizadas en las líneas frigoríficas y en los aparatos a presión de los equipos frigoríficos. Así que sin más dilaciones, damos paso a este nuevo vídeo que comienza. Hasta ahora, y partiendo de los principios básicos de mantenimiento, hemos descrito las operaciones de mantenimiento en las siguientes partes del equipo frigorífico: clases 25, 26, 27 y 28, compresores, evaporadores y condensadores. Siguiendo con la temática, describiremos ahora las operaciones en las líneas frigoríficas y en los recipientes de líquido, y válvulas de seguridad, destacando las típicas y más habituales. Bueno, las líneas frigoríficas, ¿veis la imagen de la derecha? La línea frigorífica de aspiración, o sea, la que viene del evaporador, es la que está aislada, porque es la línea que está fría. La otra es la línea de líquido, la otra que está sin aislar es la línea de líquido. ¿Correcto? Bien, esa está sin aislar. No es necesario aislarla, porque cuanto más calor evacuemos, mejor. Sin embargo, la otra la tenemos que aislar porque el frío que nosotros producimos lo queremos producir dentro del espacio acondicionado. Si lo producimos fuera, se traduce en una pérdida de rendimiento del equipo. Entonces, es por eso que es necesario aislar. Y un buen y correcto aislamiento favorece la eficiencia del equipo. ¿De acuerdo? Entonces, un mantenimiento es comprobar el estado de los aislamientos. Esto se puede hacer con una cámara termográfica, no sé si la conocéis, es una cámara de infrarrojos, y aquellos lugares donde hay pérdidas, en este caso como es tubería fría, tendríamos que ver a través de la cámara termográfica tonalidad de color, que es una cámara de infrarrojos, tonalidad de color rojo. Aquellas donde veamos cambios de tonalidad, que hay pérdidas de frío, y es necesario entonces realizar un mantenimiento de esa línea aislándola mejor, ¿de acuerdo? Puedes hacer de otra manera, ¿vale? ¿Cómo lo puedes hacer? Vamos a ver, veis la línea frigorífica, la que está aislada, ¿no? Pues yo puedo detectar que hay una falta de aislamiento de la tubería colocando simplemente un termómetro a la salida del evaporador y otro termómetro en la tubería ya a la entrada del compresor. Entonces, si hay una diferencia notable de temperatura en la línea de aspiración a la salida del entre la salida del evaporador y la entrada del compresor, pues hay un problema de aislamiento. Puede haber un problema de aislamiento. Cuidado también que no tengáis algún elemento intermedio, como un bote antigolpe de líquido. Entonces, si tenéis algún elemento, pues vais comprobando por tramos, ¿no? Pues empezando desde la salida del evaporador con un termómetro hasta la entrada, por ejemplo, del bote separador de aspiración, y vais comprobando, pues en ese tramo de tubería que está aislada, vais comprobando si hay una pérdida de temperatura importante. Si hay una pérdida de temperatura, no tiene por qué haberla. Si hay una pérdida de temperatura es porque el aislamiento está deteriorado o hay partes de ese aislamiento que está roto o lo que sea. Entonces, eso es una operación que además podéis hacer sin falta de ser un técnico frigorista. En la coquilla, esta coquilla aislante se compra, la hay adhesiva, con lo cual es muy fácil mejorar la eficiencia de un equipo simplemente haciendo esta operación de mantenimiento. Otra es las corrosiones. Las corrosiones, como sabéis, en la línea fría, la línea de aspiración, se producen condensaciones. Esas condensaciones, si no hay un mal aislamiento, puede producir corrosiones. Hay las botellas antigolpes de líquido que hablábamos antes, que están también situadas en la línea de aspiración. Si no están aisladas, pues se pueden producir condensaciones alrededor. Esas condensaciones pueden tener corrosión, se vuelven ácidas, ese agua se vuelve ácida y puede corroer la envolvente del bote antigolpe de líquido. Ya es muy habitual que en botes antigolpes de líquidos se perforen y acaben como consecuencia teniendo una fuga de refrigerante. Se pica en la tubería,
de unión, sobre todo por las soldaduras, que es la zona más susceptible de tener corrosiones, y acaban teniendo un problema de fugas de refrigerante. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es evitar que esas corrosiones, esas condensaciones que luego se transformen en corrosiones, acaben deteriorando los elementos del equipo, sobre todo en la línea fría, que es la línea que va del evaporador de vuelta hasta la máquina o compresor. Como veis, estamos observando que hay operaciones de mantenimiento que puede hacer que aunque sí que tengas conocimientos de frío, pero no necesariamente tengas que tener, por ejemplo, el carnet de manipulador de refrigerantes, porque hay operaciones que se pueden hacer sin falta de realizar operaciones de carga o sustitución de refrigerantes, ¿vale? Que eso sí conllevaría que tuvieras el carnet de manipulador de refrigerantes. Válvulas, verificación, ajuste de los órganos de cierre, bueno, eso es una operación, comprobar que abren y cierran las válvulas, eso es abrir una maneta y cerrarla, ¿vale? Verificación del estado y actuación de las electroválvulas, que abren y cierran correctamente. El estado de refrigerante es una comprobación que se puede hacer a través del visor. Como tiene un cristal y tiene un índice cromátrico, nos da información del refrigerante. Por ejemplo, si observamos burbujas a través del visor, es producto de que hay un problema, que puede ser una falta de refrigerante o una obstrucción en la línea de líquido o tal. Habría que hacer más comprobaciones para determinar ya definitivamente la causa, pero ya nos da una información ahí. Burbujas pasando a través del visor es consecuencia de que el refrigerante se está evaporando en lugares donde no debe, y eso es producto de algún tipo de avería que está empezando a surgir. Luego, a través del visor, podemos comprobar también el estado de refrigerante. Lo más habitual es encontrar visores con tonalidad verde y amarilla. La verde indica que el refrigerante está correctamente en estado seco, dry, y la amarilla que el refrigerante ya está teniendo un problema de humedad y que es necesario intervenir ya el equipo para eliminar esa humedad, ¿vale? Bueno, verificar con el detector de fugas si hay algún tipo de fugas en el sistema frigorífico. Bueno, comentaros que hay sistemas de detección de fugas fijos y que en algunos sistemas, trabajando con algunos refrigerantes, es obligatorio según normativa. Cuando nosotros realizamos una sustitución de aceite en un equipo frigorífico, en el compresor de un equipo frigorífico, porque haya un problema de acidez, porque hayamos hecho un test de acidez y nos haya resultado positivo, es habitual o es aconsejable colocar un filtro antiácido en la línea de aspiración. Bueno, pues una vez hecho esto, si veis los filtros de ahí abajo, los filtros que están en la parte inferior de la imagen, el que está en la parte izquierda tiene como dos tomas en su parte superior. Esto es para colocar un manómetro. Ese manómetro nos va a dar la diferencia de presión entre la entrada y salida. Estos filtros antiácido con el tiempo se obstruyen con mucha facilidad y pueden también llevar un problema de obstrucción en la línea de aspiración, con lo cual hay que comprobar también, una vez que colocas el filtro antiácido, comprobar periódicamente si se está obstruyendo o no este filtro, ¿de acuerdo? Otra operación típica de mantenimiento en la línea de líquido es la comprobación del filtro deshidratador. Para ello se comprueba la diferencia de temperatura entre la entrada y salida del filtro y si excede en 2 grados o más, se aconseja la sustitución. Esta misma comprobación se puede realizar en cualquier elemento de la línea de líquido o incluso en la línea de líquido en sí. Os dejo un enlace aquí arriba para más detalles sobre los procesos de mantenimiento o sustitución del filtro deshidratador. Bueno, y aquí entramos un poquito en normativa. Según la instrucción IF 014 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, los recipientes y aparatos a presión se inspeccionarán cada 10 años según el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, sin perjuicio de lo que dice el reglamento con respecto al control de fugas de refrigerante, ¿vale? Bueno, y aquí básicamente lo que tenemos son aparatos a presión.
Los aparatos a presión son aparatos que llevan una etiqueta. Esa etiqueta lleva pues características del recipiente de aparatos a presión, como son el volumen, como son la presión de timbrado. Entonces, a la hora de colocar una válvula de seguridad, las válvulas de seguridad tienen que estar taradas por debajo de la presión máxima de timbrado, ¿vale? Y a su vez el presostáto este que veis aquí abajo, que tiene un botón de rearme de color verde, tendrá que estar tarado por debajo de la presión de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que dispare la válvula de seguridad, tendría que el limitador de presión parar el equipo por un exceso de presión. Eso hay que evitarlo por seguridad, evitar excesivas presiones, porque una excesiva presión pues puede conllevar pues a rotura de tuberías, rotura de estos aparatos y accidentes peligrosos. ¿De acuerdo? En la práctica número 15, identificación y funcionalidad de los presostatos, podemos obtener más información sobre los mismos, así como las operaciones a realizar para comprobar su funcionamiento. Os dejo por aquí arriba el enlace. La presión que manejamos en el sector de alta va a estar condicionada por dos factores fundamentalmente: la temperatura de ambiente exterior, ¿de acuerdo? Y el tipo de refrigerante que vayamos a utilizar. Por ejemplo, los refrigerantes, el 410 trabaja con temperaturas más elevadas que el refrigerante 134A. Pero hablamos de presiones que van desde los 15, 20, 25 bares. Entonces, es una presión importante ya en el sector de alta. Y no hablemos del CO2, que el CO2, como refrigerante, estamos hablando de un refrigerante que es un refrigerante que está destinado a ser un refrigerante definitivo, porque ni daña la capa de ozono y tiene un PCA prácticamente nulo, casi como el amoníaco, que tiene 0. El CO2 tiene de PCA igual a 1. Entonces va a ser uno de los refrigerantes llamados a ser definitivo. Hay empresas que incluso lo están utilizando, como empresas frigoríficas. Aquí en el polígono Silvota hay una que está apostando fuertemente por el CO2 como refrigerante definitivo, pero tiene un problema el refrigerante CO2, que tiene una alta presión de funcionamiento en el sector de alta. Estamos hablando que puede sobrepasar los 100 bares. 100 bares es una presión extremadamente importante. Entonces, el mayor problema del CO2 son las presiones con las cuales trabaja. Es más, el CO2 tiene otra particularidad, característica, en cuanto a la presión. Cuando el equipo está parado, en el sector de baja, pues aumenta la presión a presiones que pueden llegar a 80 bares incluso. Cuando está en reposo, cuando está el equipo en reposo, la presión del CO2 puede aumentar considerablemente. O sea, que es más peligroso casi el equipo en reposo que el equipo en funcionamiento. Bien, aquí hay en sistemas industriales, en el tema de las válvulas de seguridad, se utilizan sistemas me parece que es en función de la carga de refrigerante, o en amoníacos ya os digo que sí, y en función del volumen de refrigerante utilizado, que no recuerdo ahora la cantidad. En grandes equipos o instalaciones frigoríficas se utilizan válvulas de seguridad que tienen dobles, digamos que es dobles. O sea, es una válvula, la DSV más la SFA, también es de Danfoss, es una válvula de 3 vías. Lo que hace esta válvula es, estas válvulas hay que someterlas a una operación de calibrado, de tarado, cada cierto tiempo. Bueno, aquí dice cada 10 años, pero esa es la primera es cada 10 años. Si hay un problema, luego hay que hacerla con una periodicidad menor. Ya lo veremos luego la normativa. Entonces, no puede quedar el equipo nunca sin una válvula de seguridad. Entonces, lo que hacemos es anular, mediante la válvula de 3 vías, anular la que vamos a tarar, y mientras tanto el equipo funcionará con la válvula de reserva. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Y bueno, las revisiones aquí
es una revisión, más que una revisión, es una inspección. Es que hay que comprobar si hay sufrido golpes o de imperfecciones exteriores, los recipientes de líquido que estén perfectamente, que no haya problemas de abolladuras y demás, ¿vale? En fin. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, caso de utilizar amoníaco, estas válvulas, la salida va conducida hacia el exterior, porque en caso de fuga, el amoníaco es un refrigerante que es tóxico y la válvula esté en el recipiente, al lado del recipiente de líquido, luego la salida tenemos que conducirla mediante tubería hacia el exterior, para en caso de fuga, pues que no se produzca un ambiente tóxico dentro de la instalación, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo por hoy. No olviden compartir mis vídeos por las redes sociales para hacerlos llegar a más gente. En los próximos vídeos seguiré con la temática del mantenimiento, así que si quieres estar al tanto de los nuevos vídeos subidos al entorno a mi canal, no olvides activar la campanita. Hasta luego, bye. Hola amiguitos, suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.